Bueno, la propuesta de la actividad de esta clase es trabajar con toda la parte de áreas circulares. ¿Sí? Bueno, en la primera parte ustedes tienen un material para leer, donde se le propone una lectura y análisis de, de polígonos que están inscriptos, que circunscriben a una circunferencia y después al revés. ¿Sí? O sea que cuando yo tengo una circunferencia y acá tengo polígonos que circunscriben a la circunferencia, ¿sí? Esto sería circunferencia inscripta en un polígono. Y acá podemos ir trazando diferentes polígonos, ¿sí? Las que querramos, ¿sí? Todas las que querramos. Podemos hacer triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, lo que sea. Después podemos tener también al revés, donde tenemos la circunferencia que circunscribe a polígono. ¿Sí? Son dos casos diferentes. ¿Sí? Acá la circunferencia está inscripta en el polígono. Y acá el polígono está inscripta dentro de la circunferencia. O sea que yo puedo tomar como referencia cualquiera de las dos interpretaciones. ¿Sí? Polígonos inscripto dentro de una circunferencia, que sería estos casos. Y acá yo puedo trazar diferentes polígonos, cuadrado, ¿sí? Pentágono, hexágono, lo que querramos. ¿Sí? Bueno, ahí hay una lectura sobre esto. La interpretación de si construimos polígonos alrededor de la circunferencia, que pasa con el área de cada uno de esos polígonos, y a la inversa también. Cuando yo construyo polígonos dentro de la circunferencia, ¿qué va pasando con la apotema, con, la, con el área, etcétera, etcétera? Después se hace una comparación. Bueno, ese obviamente que no le voy a terminar de definir porque la idea es que ustedes hagan una lectura y para ir practicando el sentido crítico, la lectura y la interpretación crítica de determinada cuestión. ¿Sí? O sea que en este caso ese material que está en la primera parte consiste en leer el material, ¿sí? Analizar, ir desmenuzando el significado de cada cosa, ¿sí? Para lograr una interpretación. ¿Y qué es lograr una interpretación? ¿Qué interpretar? ¿Cuál es la diferencia entre analizar e interpretar? Hay dos cosas muy diferentes. Son capacidades que nosotros ponemos en juego en la resolución de problemas, pero muchas veces cuando se nos interroga acerca de qué es cada uno, quedamos un poco ahí como pensando, ¿no? Analizar es lo que la palabra mismo ya nos está diciendo, ¿sí? Analizar, desmenuzar cada parte, ¿sí? Entonces tengo que ir interpretando, en la lectura voy a ir haciendo las interpretaciones de cada parte, voy a analizar, voy a separar cada concepto, ¿sí? ¿Para qué? Para interpretar la idea global. Cuando yo digo interpretar es porque le vamos a dar un significado a cada idea, a cada concepto, al planteo, ¿sí? A la conclusión. O sea que la finalidad de esto, ¿sí? Tiene justamente dar, valorar el concepto, poner en valor el concepto. ¿Sí? Entonces ahí sí nosotros estamos hablando, ¿sí? de un aprendizaje significativo. Nosotros le vamos a dar significado al concepto. Entonces, dar significado al concepto, ¿qué significa? Interpretar, comprender, ¿sí? ¿Y para qué? Y para que esa interpretación a mí me permita, ¿sí? A través de un análisis, de una interpretación, poner en juego un montón de cosas, relacionar diferentes conceptos para elaborar una estrategia de resolución. Fíjense que en matemática es la ciencia madre de la estrategia prácticamente, porque debemos ser estratega para resolver. Porque en esta actividad ustedes no van a tener una simple circunferencia, un simple círculo. Van a tener un juego de círculos, ¿sí? O sea que no vamos a estar hablando solamente de una figura circular, sino que vamos a estar hablando de una conjugación de figuras. Entonces ustedes tienen que, a través del análisis, interpretar la situación, ¿sí? Significar o resignificar los conceptos como para elaborar una estrategia, plantear y resolver el ejercicio.
Bueno, esa es la primera parte. Después en las demás actividades tienen que ir leyendo cada uno por parte. Le explica lo que es el área de una circunferencia, perdón, el perímetro de una circunferencia, el área de un círculo. Y la diferencia es que cuando nosotros hablamos de circunferencia, estamos hablando del perímetro, del contorno. Y cuando hablamos de círculo, es otro concepto. Cuando hablamos de círculo, hablamos del contorno y toda su parte interna. Entonces, en el caso de la circunferencia, acá nosotros estamos hablando de perímetro, ¿sí? Cuánto mide el perímetro. Y cuando hablamos de círculo, también podemos hablar del perímetro, ¿sí? Pero también vamos a hablar del área, de la superficie que cubra, la superficie del plano que cubre toda esta figura, ¿sí? Entonces, en un caso hablamos de perímetro, la propiedad característica. En el otro, en el círculo, también tenemos perímetro porque tiene un borde, un contorno, pero es el contorno más toda la parte interna que viene a conformar el área. Entonces, tengan en cuenta estos dos conceptos, ¿sí? Si yo voy a calcular el elemento de un círculo, evidentemente que me está hablando del área. Y si voy a hablar de calcular un elemento de una circunferencia, es evidente que estoy hablando del perímetro. Porque en el caso de la circunferencia no hay área. Esto sería como un aro, como un anillo. No tengo parte acá en la parte interna. Es solo el contorno, el borde. Bueno, ese es otro concepto que tienen que distinguir. ¿Okay? Bien, después le plantea el área de un sector circular. ¿Sí? Está todo explicado. ¿Qué es un sector circular? Bueno, sector circular, vamos a decir que tengo acá el círculo y esto es un sector circular. La porción de una pizza, por ejemplo. Eso es un sector circular. ¿Cómo calcular esta área? Bueno, va a depender de este ángulo, de la amplitud del ángulo central del sector circular. También tienen todo el marco teórico en el material, ¿sí? Ahí le explica cómo es el área, etcétera, etcétera, ¿sí? Como para modo de recordar, el perímetro de una circunferencia era 2pi por radio. El radio del centro a un punto de la circunferencia. El área de un círculo, es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Bueno, y en base a esos conceptos nosotros se le va planteando diferentes cuestiones. Bien, después tenemos un trapecio circular. El trapecio circular no es otra cosa que un trapecio como en la figura geométrica convencional, solo que en vez de tener lados eh, semirrectas o segmentos, perdón, van a ser tramos de sectores circulares. Vamos a suponer, tengo acá una circunferencia y otra circunferencia. Un trapecio circular sería, por ejemplo, esto acá. ¿Sí? Entonces yo tengo acá el centro de la circunferencia. Fíjense que estos lados del trapecio sería la diferencia entre el radio mayor, ¿sí? Y el radio menor de esta circunferencia. Entonces tengo toda esta sección acá que viene a ser un trapecio circular. También en el material está la ecuación, la fórmula para calcular un área de este tipo, ¿sí? Lo mismo que el sector circular tiene su fórmula, esto también tiene su fórmula, ¿sí? Entonces, vamos conformando las diferentes figuras. Fíjense que no, por eso el material ahí habla de área de figuras circulares, pero de forma irregular, porque no siempre vamos a tener un círculo, ¿sí? Sino que vamos a ir teniendo diferentes figuras y además parte de esa figura. Bueno, después hay otro tramo de la actividad, a ver, voy a mirar acá, donde le está pidiendo, por ejemplo, el área de una zona sombreada. ¿Sí? Yo voy a poner cualquier sombra, ¿sí? Voy a hacer cualquier sombra porque en realidad
Lo que yo le voy a dar acá es como idea, ¿sí?, para el análisis, la interpretación y elaborar la estrategia de resolución. Voy a suponer que tengo un cuadrado, por ejemplo, y en este cuadrado voy a suponer yo, cualquier cosa voy a hacer, ¿sí?, que tengo por acá una media circunferencia, ¿sí?, y vamos a suponer que por acá tengo, a ver, vamos a suponer, por acá tengo otro tramo de una parte de la circunferencia. Vamos a suponer que yo quiero calcular el área de esta zona sombreada, ¿sí? Bueno, yo conozco el lado del cuadrado. Es evidente que el radio de esta circunferencia es la mitad del lado, ¿sí? O sea que, y acá también, si todo este lado, esto evidentemente es la mitad, el radio de esta circunferencia también es L sobre 2. Bueno, si yo quiero calcular el área sombreada, fíjense que es un área irregular, no es una figura, es el área de una figura irregular, ¿sí? Pero está formado por un cuadrado y donde habría que sacar una media circunferencia y un cuarto de circunferencia. O sea que en definitiva lo que tendríamos que hacer es, para calcular el área total de esta figura, el área sombreada, tendríamos que calcular el área del cuadrado, todo el cuadrado, y a todo el cuadrado le sacamos media circunferencia y un cuarto de circunferencia. O sea que en total le tendríamos que restar 3/4 del área de un círculo, ¿sí? Entonces, esa es la estrategia, por eso yo le decía, tienen que analizar, interpretar, si acá estamos analizando, analizamos el tipo de figura, cómo está formado, ¿sí? Luego interpretamos de qué manera podríamos calcular, ¿sí?, y ahí ya estamos elaborando la estrategia de resolución. Esto sería la estrategia de resolución. Después, el área de un cuadrado, ustedes saben, el lado al cuadrado, ¿sí? Si conocemos el lado, ya tenemos la medida. El radio también conoceríamos porque es el lado dividido 2 directamente, y ya saben el área de un círculo cómo calcular. Entonces, resolviendo esta ecuación, vamos a decirlo así, que lo hice acá de manera gráfica en realidad, estaríamos calculando el área de la parte sombreada, ¿sí? Bueno, ese tipo de análisis van a tener que recurrir frecuentemente como para poder interpretar diferentes situaciones de lo que se les plantea en esta actividad, ¿sí? Bueno, hay otra cosa que vamos a tener en cuenta en esta actividad. Por ejemplo, hay una cuestión que tal vez tal vez lo recuerden o tal vez no. Vamos a suponer que yo tengo acá una circunferencia. Si yo construyo un triángulo inscripto dentro de esta circunferencia, ¿sí?, un triángulo equilátero, voy a tener un triángulo equilátero así, de esta manera, ¿sí? Bueno, acá estaría el centro de gravedad, ¿no es cierto? El centro de la circunferencia, perdón, ¿sí? O sea que acá yo tendría, todo esto sería el radio de la circunferencia. Y todo esto sería otro radio de circunferencia, vamos a decir, ¿sí? Otro radio de circunferencia. Si yo quisiera, por ejemplo, calcular el área de este triángulo, necesitaría conocer la base del triángulo, ¿sí?, que en este caso los tres lados miden iguales, y la altura del triángulo, ¿sí? Y la altura del triángulo, en este caso vamos a suponer, si el dato es el radio, ¿sí?, yo estoy conociendo el radio de esta circunferencia, no es otra cosa que un radio, ¿sí?, y esta otra parte, esto que sería, vamos a decir, este otro tramo de la circunferencia, ¿sí?, no es otra cosa que la mitad de todo lo que sería el radio en este caso. O sea que sería, en este caso, un radio más medio radio. Entonces con eso yo estaría calculando la altura de este triángulo, ¿sí? Bueno, y el área de un triángulo, ustedes ya saben que el área de un triángulo, para cualquier triángulo, es base por altura dividido 2.
Esa es la ecuación para calcular el área de un triángulo, ¿sí? Bien, después hay una situación donde este sí le voy a explicar, pero no con números, sino que en forma genérica, que le pide en el ejercicio número 25, donde le dice calcular el área de un octógono regular de 5 centímetros de apotema, ¿sí? O sea que me tengo que construir un octógono y el dato en este caso es la apotema. Bueno, de paso vamos a explicar lo que es una apotema. Bien, si yo tengo un octógono, vamos a hacer un poquito más bien desarrollado para que 1, 2, 3, 4. Bueno, esto es un octógono, ¿no? Fíjense que en el octógono tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Si acá tenemos el centro, ¿sí?, de este octógono y trazamos líneas auxiliares desde el centro a cada uno de los vértices, en definitiva, ¿qué vamos a obtener? 8 triángulos isósceles, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿cuánto valdría el ángulo central? Este ángulo alfa. Bueno, como toda la circunferencia completa son 360 grados, ese ángulo central, para el caso del octógono, va a ser 360 grados dividido 8. Bueno, allá ustedes tienen un valor del ángulo central, ¿sí? Bueno, yo voy a tomar cualquiera de los triángulos acá, porque son todos iguales. Voy a tomar este triángulo, ¿sí?, y lo voy a ampliar acá como para pasar en limpio y trabajar mejor con los datos, ¿sí? Bien, voy a reconstruir. Me salió equilátero, porque estos triángulos son isósceles en realidad. O sea que tienen por lo menos dos lados iguales. Bien, ¿qué es la apotema en este caso? La apotema es el segmento que une de manera perpendicular a la base con la altura del triángulo. Esto sería la apotema, ¿sí? O sea que en este caso sería la altura del triángulo la apotema, que podemos simbolizar como AP, A minúscula y P minúscula, o A mayúscula y P minúscula, una cuestión de nomenclatura. Eso es la apotema. Si yo quiero calcular el área de este triángulo, debería conocer la base cuánto vale, ¿sí? Bien, acá yo ya conozco el ángulo central, ¿sí? Todo este ángulo, cuánto mide, ya sabemos, ¿sí? Mide 360 dividido 8. Ahora, yo voy a trabajar en la mitad de este triángulo isósceles. O sea que, ¿qué significa eso? Que voy a trabajar en este triángulo rectángulo, ¿sí? Lo amplío acá a este triángulo, ¿sí? Lo amplío acá. Entonces acá, este lado, que es la altura, viene a ser la apotema. Que en este ejemplo, el dato justamente es la apotema, que vale 5 centímetros, ¿sí? Bueno, apotema de 5 centímetros. Bien, entonces, fíjense que en este caso vamos a tener que recurrir a algunos conceptos de trigonometría para poder determinar el lado del triángulo. Porque para calcular el área de este triángulo, yo tengo que hacer la base por la altura sobre 2, ¿sí? Vamos a suponer que esto es toda la base, la altura es la apotema, ¿sí?, que ya conocemos, pero no conocemos la base. Bueno, entonces, yo voy a trabajar en este triángulo rectángulo donde este ángulo acá, ¿sí?, no es alfa, ¿sí?, porque alfa es todo este ángulo acá. Este ángulo acá sería la mitad de todo este ángulo, ¿sí? Vamos a llamarle beta a este ángulo. Y beta es la mitad de alfa, o sea que es alfa sobre 2. En este triángulo yo conozco el ángulo, ¿sí?, conozco lo que sería en este triángulo rectángulo el cateto adyacente a este ángulo dato, ¿sí?, y yo estoy queriendo calcular el cateto opuesto, ¿sí?
Llamémosle a este lado que quiero calcular X, por ejemplo. Entonces, como yo quiero calcular una incógnita que es opuesto al ángulo y el dato que tengo es adyacente, voy a recurrir a una función trigonométrica que me relacione el cateto opuesto con el cateto adyacente. ¿Cuál es esa función trigonométrica? La tangente. Tangente de beta se define como, tangente del ángulo beta, como cateto opuesto dividido cateto adyacente. Que en este caso, en este ejemplo que estamos colocando, el cateto opuesto es X y el cateto adyacente viene a ser la apotema, que para nuestro dato vale 5 centímetros. Pero yo voy a tomar todo en genérico. La parte del cálculo numérico lo van a hacer ustedes, ¿sí? Bueno, de esta ecuación, de esta expresión, yo quiero calcular el valor de X. Entonces, voy a aplicar la ley uniforme. Quiero hacer que se anule esta apotema que está acá en el divisor. Entonces voy a tener que multiplicar apotema a ambos miembros de la igualdad, ¿sí? Y apotema se va a ir con apotema y la apotema me va a aparecer de este lado. O sea que en definitiva X va a quedar apotema por la tangente de beta, ¿sí? Reemplazaré los valores y calcularé X. Una vez que yo ya tengo calculado el valor de X, ¿sí? Que sería este valor, o sea que X sería la mitad de la base del triángulo, ya con eso puedo calcular la base del triángulo. ¿Y la base del triángulo a qué va a ser igual? Y la base del triángulo va a ser igual a 2 veces X. Una vez que yo tengo ya el valor de la base, la altura conozco que es la apotema, yo puedo calcular directamente reemplazando valores el área de un triángulo. Pero el área del octógono, el área del octógono va a ser 8 veces, porque tengo 8 triángulos iguales. O sea que va a ser 8 por el área de un triángulo de lo que hemos calculado acá en este caso, ¿sí? Bueno, de esa manera voy a poder calcular el área de un octógono. Pero fíjense, en definitiva, la estrategia eh, no tiene mayor complejidad. Simplemente es que, en este caso, como el dato es la apotema, ¿sí? El dato es la apotema del octógono, ¿sí? Lo amplié a este triángulo para poder interpretar mejor acá, y luego volví a dividir este triángulo isósceles, que es uno de los triángulos que conforma el octógono, lo separé en un triángulo rectángulo para analizar, ¿sí? Para analizar, interpretar, elaborar, utilizar una estrategia, idear una estrategia de resolución, que en este caso la estrategia de resolución es recurrir a la función trigonométrica denominada tangente. Calculamos este cateto, este lado del triángulo, que sería la mitad de la base del triángulo isósceles. Y una vez que ya tenemos esos datos, podemos calcular el área del triángulo. Y una vez que tenemos el área del triángulo, multiplicamos por 8 y calculamos el área de todo el octógono. Fíjense que estas son las cuestiones que, que ustedes deben encontrar. Por eso yo le decía del material que está al principio, que es un material que hay que leerlo. ¿Para qué? Para ir trabajando justamente la, el análisis crítico de determinada cuestión. Cuando ustedes van leyendo algo, tienen que ir interpretando lo que le va diciendo. Si hay palabras que desconocen, por ejemplo, recurran a buscar el significado de las palabras. No dejen colgado nada. Vayan, recurran a interpretar, etcétera, etcétera. Bueno, esto fíjense que en este caso nosotros lo hicimos de manera rápida por una cuestión de factor tiempo, evidentemente, como para que ustedes puedan tener el video, porque ahora lo voy a subir al video para que ustedes después lo puedan mirar la cantidad de veces que necesiten hacerlo. Van tomando su nota y van realizando los cálculos. Creo que de toda la actividad propuesta en esta actividad por lo menos, este creo que es el que por ahí va a requerir de mayor explicación. Las demás actividades siempre se va a recurrir a algunas figuras,
o hacer una interpretación de figuras irregulares, ¿sí? Pero por eso le digo, traten siempre de analizar a ver de qué se trata y qué estrategia pueden utilizar para resolver la situación que se le está planteando. Acuérdense que la materia es resolución de problemas. Ustedes tienen que lograr resolver, pero para poder lograr la resolución de un problema, ustedes tienen que analizar los datos que tienen, ¿sí? De qué se trata, cómo van a utilizar los datos, y de acuerdo a eso van a utilizar determinada estrategia de resolución que le permita justamente arribar a un resultado correcto o a un resultado óptimo en muchas veces, en muchos casos, ¿sí? Bueno, si quieren preguntar algo, aprovechen porque nos queda un par de minutos. Si quieren preguntar algo, alguna cuestión específica, ¿sí? Aprovechen para hacerlo, ¿sí? Ahí voy a No, enfocar la... para mí está bien, profesor, la explicación. Está entendido. Bien. O sea, son Por ahora conceptos no, profe. Está bien. de la secundaria en realidad. Pero lo explico porque por ahí a veces uno lo tiene olvidado, ¿sí? Pero con refrescar la memoria lo que significa, por eso siempre yo le digo, por ejemplo, yo uso la tangente, trato de definir primero. Porque si no definimos es muy difícil poder aplicar a la situación del problema ese concepto. O sea que acá el concepto es tangente. Todo el problema acá prácticamente radica en una idea central, que es utilizar una de las funciones trigonométricas, que en este caso es la tangente de un ángulo, ¿sí? Por los datos que tengo y por los que quiero calcular, o sea, tuve que recurrir a la tangente. Acá no podía recurrir al seno porque el seno es cateto opuesto, que sería acá en este caso x, y sobre hipotenusa, que sería este lado oblicuo que no conozco, ¿sí? Si yo hubiera conocido el radio, por ejemplo, de una circunferencia, que circunscribe al octógono, en ese caso hubiese recurrido al seno, por ejemplo, porque ahí sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Yo estaría conociendo el radio, que vendría a ser la hipotenusa para este triángulo rectángulo, ¿sí? O sea que sería uno de los lados del triángulo isósceles. Por eso tienen que analizar, por eso les vuelvo a repetir el tema del análisis. Hay que analizar los datos, hay que analizar la incógnita y luego relacionar los datos con la incógnita para poder arribar a una estrategia de resolución. En este caso, la estrategia de resolución radica en este concepto, ¿sí? Bueno, no sé si quieren preguntar otra cosa, alguna cosa que le haya quedado por preguntar, porque esto prácticamente en cuestión de segundos se va a cortar.